Días, profe. Buenos días, Buenos profe. días, profesor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy es viernes, ¿ya? Un día más y ya viene el fin de semana a descansar. Bueno, yo el sábado igual trabajo, pero el domingo sí descanso. Bueno, el domingo tampoco voy a descansar, pero igual, muchachos. Ha sido una semana para mí un poco de muchas tareas. He estado haciendo toda la semana tareas, saliendo y trabajando encima de todo. Se me ha complicado toda esta semana, pero espero que ustedes estén muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿En qué tema nos quedamos, por favor? ¿Me pueden ayudar? ¿En qué tema nos quedamos? A ver, dígame, chicos, por favor, ayúdenme. Fuerzas intermoleculares. Ya terminamos de hacer todas las fuerzas, toda la teoría de fuerzas, estimados alumnos. O sea, ya vimos London, ya Sí, definimos con el otro London, ya profe. definimos. Sí, con Ya el todo, profe ya Ian. terminaron todo. ¿Resolvieron ejercicios? Muy bien. Nos ¿Resolvieron falta el ejercicios? repaso también. Ejercicios del repaso. Todo. Repaso falta. Falta Los resolver del el repaso. repaso. Nada más. Nada más. Ya resolvieron el avance. Ya, chévere, muy bien. Muy bien. Vamos a resolver el repaso. Muy bien. La página entonces es la número, vamos a ver. Un ratito, por favor, capturando este programa. Ya, página 157, por favor. La página es la 157. Ahí está. ¿Sí, jóvenes? La página es la 157 y nos dice la pregunta número 1. ¿Qué nos dice la pregunta número 1 de la página 157 de fuerzas intermoleculares? Nos dice lo siguiente. Muy bien. ¿Cuál es la proposición correcta? Dice así. ¿Cuál es la proposición correcta? La dipolaridad es una distribución equitativa de los electrones. Chicos, cuando una molécula tiene dipolaridad, ¿tiene distribución equitativa de los electrones? No. Profesor, cuando una molécula tiene dipolaridad, su distribución ya no es equitativa. ¿Estamos de acuerdo?
Es la página 157. Me han dicho del repaso. ¿Está bien? ¿Es de repaso? ¿Sí? Entonces, profesor, como les vuelvo a repetir, una dipolaridad, cuando una molécula tiene dipolaridad, ya no es equitativo, ¿no? Está deformado de manera permanente o de manera instantánea o momentánea. De manera permanente, de manera instantánea o momentánea. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces la 1 no es. La B. Las moléculas apolares tienen dipolaridad permanente. No, muchachos. Las moléculas apolares tienen dipolaridad instantánea o inducida. No tienen permanente. Vamos a la letra C. Las moléculas polares tienen solo bipolaridad instantánea. No, muchachos. Las polares también tienen la permanente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La D, el agua tiene bipolaridad permanente instantánea. La alternativa, ya me lo habían comentado, es la letra D. El agua tiene una dipolaridad permanente instantánea. Su dipolaridad es permanente instantánea. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Pregunta número 2. Presenta únicamente dipolaridad instantánea. Muchachos, ¿quién presenta únicamente dipolaridad? Las moléculas apolares, ¿sí o no? Vamos a ver quién es la polar. La polar en esta segunda pregunta, muchachos, obviamente es PO2. Es una molécula que tiene átomos iguales, ¿no? Su enlace es apolar y no tiene dipolaridad. Se lo vamos a representar así. No tiene dipolaridad, ¿no? Vamos a representar de esta manera. Ahí está. No tiene dipolaridad. Es una molécula apolar. ¿Ya? Es una molécula apolar. ¿Sí? ¿Ya se arregló? ¿Ya se solucionó? A ver. Se ve clarito, ahí. profe. Se ve bien. Se ve bien. A ver. Se ve bien. Ya, muchachos. Acá es una molécula apolar. ¿Ya? Un poquito más grande también voy a escribir, ¿ya? Un poquito más grande también voy a escribir. Pregunta número 3. Pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice... Chicos, la pregunta número 3 nos dice... La fuerza intermolecular que actúa de mayor intensidad entre las moléculas del metanol. Miren, jovencitos, acá tenemos una molécula de metanol. Ahí está. Acá también tenemos otra molécula de metanol. Ahí está. ¿Sí? Una molécula de metanol, otra molécula de metanol. ¿No? Entonces, ¿qué fuerza ocurre acá? Acá ocurren las siguientes fuerzas. La fuerza más intensa es la fuerza puente de hidrógeno. ¿No? La más intensa. Es el puente de hidrógeno. Pero también ocurre otra fuerza. ¿Cuál es la otra fuerza? La otra fuerza se llama la dispersión del hondo. Todas las moléculas tienen hondo. Solo que en este caso la más intensa es el puente de hidrógeno. Entonces, debemos marcar
la que dice puente de hidrógeno. La alternativa es la letra D. La alternativa es la letra D. ¿No? Acá nuestra alternativa es la letra D. ¿Ya? Pregunta 4. Pregunta 4. ¿Por qué la D, profe? La D. A ver, vamos a ver la 4. La Sí. sustancia que en solución acuosa genera el ion dipolo. Allá. Tiene que ser una sustancia que al disolverse en agua se genere interacción de iones. ¿Ya? Y esa sustancia es la letra C. Claro, es la letra C. Muy bien, porque mira, este es un compuesto iónico. Este es un compuesto iónico. Al disolverse en agua, el compuesto iónico, ¿no? Cuando se disuelve en agua, muchachos, se genera esta interacción, mira. Las moléculas de agua van a estar así de esta manera. Las moléculas de agua estarán de esta forma. Ahí está, ¿no? Y obviamente acá va a haber iones, ¿no? Va a haber iones, ahí está. Y también va a haber otros iones. También va a haber otros iones. ¿Sí? Va a haber estos iones de acá. Muy bien, entonces, este polo de acá es un polo negativo. Ahí está, ¿no? La molécula de agua tiene una dipolaridad negativa y también tiene una dipolaridad positiva, porque la distribución de esas regiones no es equitativa, ¿no? No es equitativa. Ahora, los polos, el polo negativo de la molécula de agua se atrae con los iones positivos de esta sal. Se atrae con los iones positivos de esta sal. Ahí está, tienen una interacción con los iones positivos de esta sal. Y el polo positivo tiene una interacción con el ion negativo de la sal. Ahí está. ¿Sí? Así de esta manera. ¿Así? ¿Estamos de acuerdo? Y por eso marcamos la alternativa C. Ahí está. Pregunta número 5. La relación correcta, ¿cuál sería? Ah, vamos a ver la relación correcta de la 5. A ver, Profe, dime. ¿por qué las fuerzas eran ion dipolo? En la 4, disculpe. ¿Por qué la fuerza es ion dipolo? Porque, joven, el agua tiene dipolos tan fuertes que son capaces de disociar el enlace iónico que hay entre los iones. Entonces a esto se le llama interacción ion-dipolo, interacción ion-dipolo, interacción ion-dipolo. Al convertirse en iones la sal, la atracción hacia las moléculas es mediante la interacción ion-dipolo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profe. Pero ¿por qué es el dictor de magnesio? ¿Ah? ¿Qué sería el dictor de magnesio? Porque el cloruro de magnesio es una sal, es un compuesto iónico. Está formado por un metal y un no metal. No hay otro compuesto iónico en las alternativas, porque tiene enlace iónico. No hay otro enlace iónico en las alternativas. Ah, ok. Entiendo, profe, gracias. Claro, muy bien. 5. Dice, el NH3 tiene dipolaridad permanente instantánea. A ver, ustedes díganme. ¿El NH3 tiene dipolaridad permanente instantánea? Claro que sí. Claro que sí, tiene bipolaridad permanente instantánea. Claro que sí.
Muy bien, entonces sí tiene dipolaridad permanente instantánea. Sí lo tiene. Sí tiene dipolaridad permanente instantánea. ¿Qué más dice? ¿Tiene el ion dipolo y la dispersión del hondo? No, no tiene el ion dipolo. Tiene el puente de hidrógeno y tiene la Y dispersión London. del hondo. El puente de hidrógeno y la dispersión del hondo, ¿no? Está mal la... Ya no puede ser. Vamos a ver la siguiente. El CO2. El CO2, muchachitos. El CO2. Ahí está. El CO2. Instantánea, claro que sí. Tiene diferencia, por supuesto, es una molécula polar, es una dipolaridad instantánea. Y me dicen que la fuerza tiene dipolo, dipolo y London. No, solo tiene dispersión de London. Solo debe tener dispersión de London. Vamos a la tercera. ¿Qué nos dice la tercera? Vamos a ver. La tercera proposición nos dice... Si es polar, ¿por qué no tiene permanente? Dime, dime. Si es polar, ¿por qué no tiene dipolaridad permanente? Dime, ¿el CO2 para ti es polar? El CO2 no es polar. No, profe, es El apolar. CO2 es una molécula apolar. Sí, pero me Porque estaba es confundiendo. claro, es apolar porque tiene esa característica que te decía que cuando el átomo central, sus pares enlazados, tiene pares enlazados nada más y están unidos a átomos externos iguales, es apolar. Por esa razón, ¿sí? Siguiente. Tenemos el alcohol. Mira, acá tenemos el alcohol. ¿No? El carbono unido a un OH, pero acá está unido a un hidrógeno, acá está unido a otro hidrógeno y acá está unido a otro hidrógeno. Entonces la molécula ahí, la molécula es polar. ¿Por qué es polar? Porque si bien es cierto, todos sus pares están enlazados, pero tiene un elemento diferente a los demás. Entonces es permanente instantánea. Es permanente instantánea. ¿Sí? Puente de hidrógeno y dispersión del hondo. Puente de hidrógeno y dispersión del hondo. ¿Sí? Puente de hidrógeno y dispersión del hondo. Siguiente, sigamos. La letra D, O2. El O2. El O2 es una molécula de átomos iguales, ¿no? Es diatómica y habíamos quedado que las moléculas diatómicas de átomos iguales tienen instantánea. Entonces solamente tiene que tener dispersión del hondo nada más. ¿Hay dispersión del hondo? A ver. ¿Hay dispersión del hondo? Sí, solamente hay dispersión del hondo. Entonces nuestra alternativa en la pregunta 5 es la letra D. Pregunta número 6. Vamos a ver la pregunta número 6. Profesor, pero en la D dice que también es permanente y creo que no, es permanente. Solo es instantánea. ¿No sería la C? En la dipolaridad. Es la C. Ah, perdón, he leído mal, perdón, he leído mal. A ver, la D dice permanente instantánea, ya, está mal. He leído mal yo. Dice permanente instantánea. No puede ser permanente instantánea, solo debe ser instantánea. La E. La E dice que es instantánea. No hay clave, entonces, a ver, vamos, déjame analizarlo bien. ¿No es la C? Te pide la Profe, ¿no es la correcta. C? ¿Sí? ¿O no La presenta C. puente? Sí presenta puente de hidrógeno. Ah, O sí, H. sí, tienes H-FON. razón, la letra C. Sí, está bien. Ya sé la respuesta. Acá dice permanente, no es permanente. Es instantánea nada más y dispersión del hondo. Y la última, vamos a colocar la última. Acá tenemos el CH3 cloro, ¿ya? Debe decir permanente instantánea. Tiene que decir permanente instantánea.
y tiene que decir dipolo, dipolo y dispersión del hondo. ¿No? La alternativa C está bien, señor. Muy bien. La 6, la fórmula o la sustancia más soluble en agua. Para resolver la pregunta 6, hay que recordar que el agua es un solvente o disolvente cuyas moléculas son polares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes un solvente o un disolvente polar, puede disolver a dos sustancias. Sí, puede disolver a dos sustancias. Puede disolver a un soluto formado por moléculas también polares, o puede disolver a un soluto formado por unidades de fórmulas, es decir, a compuestos iónicos. Y si tú comparas la capacidad de que una molécula polar se disuelva en otra polar y la capacidad que tiene un compuesto iónico en disolverse en una molécula polar, quien tiene más solubilidad es el compuesto iónico. Quien tiene más solubilidad es el compuesto iónico. ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Muy bien, pregunta número 7. La pregunta 7, entonces, ahí marcamos, muchachos, no hay un compuesto iónico en la 6, Tendríamos que buscar una molécula. Ah, sí hay un compuesto iónico, no sé si te acuerdas quién es el compuesto iónico. Mira, es el NH4 unido al cloro. A pesar de estar hecho de no metales, tiene un enlace iónico. Entonces, él, como naturaleza, tiene un enlace iónico, se disuelve más en el agua. Entonces, marcamos la alternativa, por favor. La letra D. La letra D vamos a marcar. Pregunta 7. Cuando el alcohol etílico, bueno, no sé qué pasa. ¿Qué pasa con el alcohol etílico? Creo que esa pregunta no está completa. Cuando el alcohol etílico, ¿qué pasa? Cuando el alcohol etílico, ¿qué? A ver, imaginemos que el alcohol etílico hierva. A ver, ¿qué pasa si el alcohol etílico hierve? ¿No? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando el alcohol etílico hierve? Vamos a poner que hierve. Su estado sólido pasa a qué estado? Líquido. La pregunta es, ¿qué fuerzas se tienen que romper o vencer para que ese estado sólido pase a estado líquido? Y la fuerza es el puente de ¿qué? Hidrógeno. Hidrógeno. Puente El puente de hidrógeno. Claro, muy bien. Entonces marcamos ahí, pero tiene que ser hierve, ¿ya? Para poder resolver. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 8. Vamos a ver la pregunta número 8. A ver, pregunta número 8. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 8? La alternativa en la 7 es la E. La pregunta número 8 nos dice lo siguiente. La pregunta 8 nos dice, para los compuestos de hidróxido de sodio y metanol. Para los compuestos de hidróxido de sodio y metanol. A ver, vamos a ver, por ahí ya nos han dado una alternativa. Para los compuestos del hidróxido de sodio y el metanol. Muy bien. Uno es un compuesto iónico, el otro es una molécula. La primera nos dice, ambos presentan fuerzas intermoleculares ion-dipolo. No. Él sí presenta ion-dipolo. Él sí, porque es un compuesto iónico. Pero él presenta puente de hidrógeno. Él no presenta ion-dipolo. Vamos a la alternativa B. La alternativa B nos dice,
el hidróxido de sodio tiene igual punto de fusión que el alcohol. Dice así, no, no tiene. Como él es un enlace iónico, su punto de fusión es más alto porque el enlace iónico es fuerte. Y como él tiene puente de hidrógeno, es débil. Entonces tiene diferente punto de fusión, ¿sí? Muy bien, sigamos. Sigamos. Ambos son solubles en solventes no polares como el benceno y la gasolina. No, él es una molécula polar, mira, polar, y él es un compuesto iónico. Tienen que ser solubles en solventes polares. Ahí dice que son no polares, no es la C. Vamos a la letra D. La letra D, el alcohol tiene menor punto de ebullición que el hidróxido de sodio porque presenta menor masa molar. No, no es por eso, sino es por la fuerza intermolecular. No es por la masa molar, sino es por la fuerza intermolecular. No es eso. Además, la suma de masas atómicas, vamos a ver. A ver, tenemos acá la E. Al mezclarnos forman fuerza ion-dipolo. Sí, sí forman fuerza ion-dipolo. Él es una molécula polar, él es un compuesto iónico, ¿no? En una parte lo va a ionizar y los iones que forman el hidróxido de sodio se van a atraer. Entonces la alternativa es la letra E. Pregunta número 9. Profe, Vamos a ver, dime. profe, ¿podría dibujar cómo se atraerían las fuerzas del metanol y del hidróxido de sodio, por favor? Sería de esta manera, señorita. Acá tenemos el CH3OH. Acá tenemos el ion de sodio, el ion de sodio, el ion de sodio, el ion del OH, el ion del OH, el ion del OH. Carga polar negativa, carga polar positiva, ¿no? Ion positivo del sodio, ion negativo del hidróxido, del OH. Y así se va a traer. Así, de esa manera. ¿Ya? Así es parecido, como si fuera agua, nada más. ¿Ya? Muy bien. Profe. Dime. ¿Podría mover su cámara un poquito más a la derecha para verlo? Para ver el dibujo. Ya, un poquito atrás. Ya, ahí está. Ya, gracias. Ok. Listo. Pregunta 9. Relacione las dos columnas. Vamos a relacionar. A ver. La primera es el amoníaco. Ya. El amoníaco, ¿con qué fuerza intermolecular se tiene que relacionar? Se tiene que relacionar con el puente de hidrógeno, ¿no? Se tiene que relacionar con el puente de hidrógeno. Ahí está. Listo. ¿Qué más? CO2. CO2, muchachos. El CO2 tiene que tener la fuerza dipolo-dipolo. No, dispersión del hondo. La A. Tiene que tener la fuerza dispersión del hondo. Listo. La sustancia del cloruro de berilio, tiene que tener también dispersión del hondo. También tiene que tener dispersión del hondo. ¿Sí? Tiene que tener dispersión del hondo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Siguiente. Tenemos la sustancia HCN. Y la sustancia HCN es ion dipolo. Es el ion dipolo.
No, la sustancia HCN no puede ser ion dipolo. La sustancia HCN tiene que ser dipolo, dipolo, que es la B. Tiene que ser dipolo, dipolo, que es la letra B. No hay una sustancia que tenga ion dipolo. ¿Cuál sería la clave? A ver, sería 1, la letra C, 2, la letra B, 2, la letra A, 3, la letra A, y 4, la letra C. No hay alternativa, ¿no, muchachos? ¿Hay alternativa? No hay alternativa. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la relación. No hay alternativa. ¿Ya, chicos? Profe, Muy bien. ¿por qué el cloruro de berilio no puede ser ion dipolo? Porque el cloruro de berilio es una molécula, no es un compuesto iónico. O sea, el cloruro de berilio no se va a ionizar en el puente de hidrógeno. El cloruro de berilio no se ioniza, no se vuelve iones. No hay clave. Ahí no debieron poner cloruro de berilio, debieron poner otra sustancia que realmente sea una sal. O sea, una sustancia que realmente sea un compuesto iónico, a eso me refiero. ¿Pero el berilio no es metal? Sí, joven, pero tienes que recordar que el berilio forma enlace covalente con el cloro, ¿recuerdas? Ah, vale, ¿Recuerdas vale. que el berilio forma enlace covalente con el cloro? ¿Recuerdas que el berilio con el cloro, berilio con hidrógeno forman enlace covalente? Boro con hidrógeno, boro con cloro forman enlace covalente, ¿recuerdas? Ah, vale, profe, no lo recordaba. ¿Recuerdas? Gracias. Ya, ese es un compuesto covalente. Es decir, cuando se disuelve en agua, no va a formar iones. Por esa razón, no va a formar iones y es más, va a tener London nada más entre ellas. Y mira, estamos hablando entre ellas nada más, ni siquiera que se están disolviendo entre aguas. ¿Ah? Entonces yo te pregunto, a ver, cloruro de berilio, si se disuelve, cloruro de berilio, entre ellas mismas no tiene ion dipolo. Tiene que disolverse en agua y la pregunta no dice que se está disolviendo en agua. O sea, por dos motivos es falso. Pregunta 10. La pregunta 10, jóvenes, dice las fuerzas intermoleculares que se generan entre las moléculas del compuesto mostrado son. A ver, ¿quién es este compuesto? Vamos a ver su estructura. Tiene obviamente 3 hidrógenos unidos al carbono. Muy bien. Muy bien. Tenemos ahí la pregunta 10. Y tenemos una molécula polar, muchachos. Esto de acá es una molécula polar.